el mensaje a Esmirna. Hay personas que dicen, yo creo que ya lo dije, pero bueno, no está de más que lo repita, que estos mensajes a las 7 iglesias eran las distintas etapas que iban a tener cada iglesia en su época. Pero yo pienso que no, porque después de estudiar las 7 iglesias, me doy cuenta que en distintos lugares, en distintas iglesias, se están reflejando todas estas características. Y como dije, el Señor anda en medio de su iglesia y ve toda la situación de cada iglesia. Amén. Entonces vamos a orar para presentar este tiempo al Señor. Padre querido, gracias te damos, Señor, por una vez más estar aquí en tu presencia. Gracias te doy, Señor, porque una vez más le he pedido a tu Espíritu Santo que me dirija a través de esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús te pido que todo se cumpla, que esta palabra quede grabada en el corazón de mis hermanos, que tengan oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, sobre todo eso, Padre, y que el mensaje quede grabado en sus corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, lo último que habíamos visto, bueno, voy a empezar un poquito antes para tomar el hilo, que entre otras cosas Cristo le dice a su iglesia, a Esmirna. Recuerden que a Esmirna Él no le hace ningún señalamiento. Simplemente le dice, no temas lo que vas a padecer. Porque Cristo conoce lo que va a pasar cada cristiano, lo que va a pasar cada iglesia. Amén. Y Él lo que trata de alertar a la iglesia a que lo conozcan a Él. Porque es el que lo va a guiar por el sendero de la paz. Amén. Entonces aquí tenemos una de los consejos que Él le da a la iglesia, que era el punto 5 que decía, sé fiel hasta la muerte. Hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede llegar en estas pruebas. Bueno, hay muchos cristianos que han sido fieles hasta la muerte. Han sufrido la persecución, han sufrido tortura y han sufrido martirio por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da la advertencia, sé fiel hasta la muerte. Cuando Él dice sé fiel hasta la muerte, no quiere decir que cada uno vayamos a sufrir esto en nuestra propia carne. Pero sí Él quiere que estemos preparados para si llega el momento, estemos fortalecidos, conozcamos a Cristo, conozcamos al Dios que servimos, pues ahí acabamos de alabarlo. Cuán grande es Él. Pero tenemos que conocer la grandeza de nuestro Dios para entonces serle fiel hasta la muerte. En medio del martirio y de la persecución, saber que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que sacó su pueblo de Egipto con mano poderosa, que hizo maravillas y milagros a través de todo el desierto y que ha guiado a su pueblo a través de todas las épocas. Porque Dios lo dice en su palabra y Él lo cumple. No te dejaré ni te desampararé. Teniendo en cuenta todas estas cosas, hermanos, tenemos el poder y tenemos la confianza en Dios para serle fiel hasta la muerte. En algunas ocasiones no es precisamente la muerte lo que nos va a suceder. Hay veces que perdemos un trabajo, a veces perdemos un familiar. Tenemos distintas situaciones a través de nuestra vida como cristianos. Y también influye mucho, sobre todo los jóvenes. Bueno, los jóvenes están reunidos aparte. Pero ellos sufren un tema bastante doloroso, que es la burla y el desprecio. Porque muchos son, a mí me lo dijeron varias veces, así que ahora tú te metiste religioso, qué tonto tú eres. Digo, bueno, déjame tonto. Y en otra ocasión, hablando con una chica, me dijo esta expresión, ay, la verdad que a ti te han lavado el cerebro. Digo, le doy la gloria a Dios que me ha lavado el cerebro y no pienso como el mundo. Y entonces, hermanos, son distintas situaciones que vamos sufriendo para las cuales Cristo nos prepara. La iglesia del Señor en todas las épocas ha sido perseguida de manera muy cruel, que resultan absolutamente increíbles.
Dice aquí, entre otras cosas, cuerpos destrozados en el potro del tormento. ¿Conocen algunos lo que es el potro del tormento? ¿Lo conocen o no? Bueno, el potro del tormento era un instrumento creado, igual que crearon la cruz para crucificar, pero ese era, te acostabas en una tabla, sobre una mesa, y tenía un rodillo aquí en esta punta y otro rodillo aquí. Y los rodillos empezaban a girar en forma contraria y te comenzaban a estirar el cuerpo hasta el momento que te descoyuntaban. Hay una historia de una chica, no recuerdo su nombre, que fue sometida por su fe al potro del tormento. Ella al final fue quemada viva en la hoguera, pero tuvieron que llevarla agarrada de la mano porque no se podía sostener, estaba descoyuntada. Y como esas otras tantas cosas que se le ocurrían, dice que cogían los cuerpos de los cristianos, los embarraban de alquitrán, le daban candela para alumbrar las fiestas paganas. Otros eran echados a las fieras. Infinidades de cosas han sufrido los cristianos a través de toda la iglesia. Todavía hay personas que me dicen, cristianos, ¿no?, que tienen un concepto muy diferente al mío. Yo tengo mi concepto, usted puede tener su concepto con respecto a la palabra. Mi concepto es, como dice el pastor aquí, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Otros tienen el concepto que sí. Yo le digo, hermano, pasemos o no pasemos, tenemos que estar firmes tener fe hasta la muerte. Amén. Entonces, de estas historias que le he hablado aquí, del sufrimiento de los cristianos, lo pueden encontrar en el libro de los mártires, que gracias a Dios lo descargué. Ahí empiezan diciéndote de la forma que murió Esteban, y después cada uno de los apóstoles. Y a través de toda la historia, cuando pasó la Inquisición y todo eso, el poderío romano y todas las muertes que han habido, los mártires del cristianismo, están en ese libro. Pero de igual modo, dice que Jesús venció al morir. Nuestro Señor venció a la muerte. En Cristo somos más que vencedores. Por eso es que nos llama a ser fiel hasta la muerte en este mundo oscuro y perverso. Pero ¿qué nos dice después de ser fiel hasta la muerte? Nos dice, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Esta es una exhortación con promesa, hermano. Es verdad que el Señor no promete a su pueblo ser librado de la muerte o del sufrimiento. En ningún momento Cristo nos ha dicho que no vamos a sufrir más, que vamos a ser liberados. No. Cristo nos dice que con Él somos más que vencedores, pero tenemos que pasar por pruebas. Cuando analizamos la historia de la iglesia, leemos la Biblia, la estudiamos, nos damos cuenta que en pocas ocasiones la iglesia de Cristo ha tenido paz. Cuando no ha sido perseguida por un lado, ha sido perseguida por otro. Y aquí estamos viendo varias cosas. Aquí vimos en la iglesia de Esmirna que los propios judíos de Jerusalén empezaron a instigar a los romanos, porque ellos no consideraban, no obligaban a los judíos a adorar al César, porque sabían que los judíos eran monoteístas, que tenían su propio Dios. Ellos lo conocían. Pero entonces la Junta de Jerusalén empezó a instigar para que diferenciaran a los cristianos de los judíos, porque decían que los cristianos no eran judíos. Ahí vemos en el libro de los Hechos, cuando lo leemos, cuánta oposición y cuánto hicieron para obligar a los cristianos a judaizar. El libro de Hebreos es uno de los ejemplos más claros. Pero los cristianos siempre se han mantenido firmes en su fe. Dios, Cristo sobre todo, que es Dios por supuesto, nos ha guiado siempre a ser fiel hasta la muerte. Entonces, la promesa nos dará la corona de la vida. En este aspecto, Santiago 1:12, lo voy a leer, si quieren lo buscan, pero bueno, lo voy a leer. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque creo que este versículo ya el pastor lo dio aquí en una ocasión.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le amen. La corona de la vida no es gratuita. Como dije en el mensaje de Éfeso, que nuestro Señor Jesucristo, para darnos la corona de la vida, había tenido que llevar una corona de espinas sobre su cabeza. Amén. Dice, bueno, aquí nos damos cuenta que la palabra tentación aquí en Apocalipsis se sustituye por probados. También expliqué que somos probados porque Dios quiere preparar a su iglesia para la ascensión al cielo. Y en el cielo no puede habitar ninguna cosa que sea impura. Amén. Entonces Él quiere probar a los que le va a dar la corona de la vida. Y como dije anteriormente, cada uno tendremos distintas pruebas. Simplemente tenemos que prepararnos para cuando llegue el momento. Amén. También Apocalipsis 2:8 nos dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo soy el primero y el postrero. ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios con esto? Yo soy el primero y el postrero. Quiere decir que aparte de Él no hay ningún Dios. Estamos hablando del Dios Trino. No estamos hablando de ninguno de los miembros de la Trinidad en particular. Estamos hablando del Dios Trino en sus tres manifestaciones. Nos dice que aparte de ellos no hay ningún otro Dios. Por eso es que Dios siempre se ha manifestado en contra de la idolatría. Y advirtió muy bien a su pueblo que iban a entrar a la tierra prometida, pero que allí iban a enfrentar grandes idólatras. Desgraciadamente muchos se desviaron. Y eso no es nuevo. Hoy en día muchos se desvían de la fe. Por X motivo, pero se desvían. Es bueno saber todo esto, hermano, al entrar en un periodo de prueba, ya que saber que estamos en manos de Dios, como dije, que estamos en un Dios grande, un Dios poderoso, estamos en sus manos y que Él está con nosotros, eso nos puede dar ánimo y nos puede dar esa fe, porque a veces nos preguntamos, caballero, ¿cómo estas personas pudieron soportar la hoguera, soportar torturas? Pero ese es el problema, que ellos conocían al Dios que servían. Y ellos sabían que Dios era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios no cambia. A veces las pruebas son duras. A veces nos llevan a dudar. Pero hay una cosa, y más adelante lo vamos a ver en el mensaje a Pérgamo, que a veces cuando estamos relajados y estamos tranquilos, es cuando más peligro estamos corriendo. Entonces, nos dice otra cosa aquí. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Nos está advirtiendo que Él también tuvo que sufrir. Y Dios permita, yo no sé si por fin el pastor lo vio, que yo le pasé el video, que es un análisis médico de los sufrimientos que pasó Cristo en la cruz. Cada clavo, cada latigazo no, flagelación. Y eso describe el sufrimiento que tuvo que pasar Cristo ahí por nosotros, por nuestra salvación. Y el énfasis aquí está en el triunfo de su resurrección, porque Él venció a la muerte. Y dice que en la cruz exhibió a las potestades de las tinieblas, los exhibió públicamente y venció sobre ellos. ¿Qué nos dice? Que Satanás está vencido, hermano. Satanás está vencido, Cristo triunfó sobre él. Ahora que nosotros no somos más poderosos que Satanás, no lo somos. Pero el Dios que servimos sí es más poderoso que Satanás. Amén. Entonces, hermano, a veces dicen un amén de eso que parece que hace 5 días que no comen. Por favor, hermano. Dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere,
no sufrirá daño de la muerte segunda. Pocas veces pensamos en eso, en la muerte segunda. Aquí todos conocen lo que es la muerte segunda. Hay dos muertes. Está la primera muerte y la muerte segunda. Y dicen que el que ha nacido dos veces no sufrirá daño de la muerte segunda. Pero el que no ha nacido dos veces, el que no ha aceptado a Cristo en su corazón, ese sí va a sufrir el daño de la muerte segunda. Y que esta promesa viene precedida por una nueva exhortación a prestar atención al mensaje de manera personal. El que tiene oído, oiga. Eso se repite, hermano, en cada una de las iglesias. El que tiene oído, oiga. ¿Por qué repite tantas veces esta? Porque muchas veces estamos dormidos pensando en las musarañas, pensando en otra cosa, menos en lo que se está diciendo aquí. Y eso es un poco delicado porque recuérdense lo que dije al principio cuando pensé con este tema de las 7 iglesias, que esto es una preparación que el Señor está haciendo. El Señor está señalando los defectos, las deficiencias, las virtudes de cada una de las iglesias para que la iglesia acabe de comprender que esto es una preparación para cuando Él venga. Si queremos heredar el reino de los cielos, tenemos que prestar oído a todo lo que se dice, no solamente aquí, sino en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando la promesa dice lo siguiente, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Y en el mensaje de Éfeso se vio algo de esto, que ese mensaje, esa victoria es solo para los que han creído en Jesucristo. A ellos dice ahora que no sufrirán daño de la muerte segunda. ¿Qué significa esta expresión? Debemos notar que la Biblia habla de dos muertes. La primera es la muerte física, que tendrá lugar en la tierra. La segunda es la muerte eterna o la condenación eterna. Mateo 10:28 nos dice que no temamos, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Entonces Apocalipsis 20, 14-15 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es que van a sufrir eternamente, no van a morir. Yo tengo una anécdota de una chica allá que le dijo a la madre, una muchachita como de 14 años, dice, yo prefiero irme para el infierno que... Entonces la madre me lo contó, en una de las iglesias que estaba pastoreando. Y yo la llamé, yo creo que lo he contado aquí varias veces. Cogí un mechero y lo encendí y le dije, dame acá tu dedo. Y le fui a pegar el mechero, la llama en el dedo. Dije, ay, pastor, ¿pero qué hace? Digo, ¿y así te quieres ir para el infierno? ¿Y no vas a soportar una quemadita con un mecherito? El problema es ese, hermano, que es la condenación eterna, de por vida. No vas a morir, pero vas a sufrir eternamente. Y en el cielo tendremos la paz de Dios. Ahora podamos decir, concho, pero ¿cómo Dios tan justo va a hacer esto? Pero es que Dios te está ofreciendo la oportunidad de acercarte a Él y lo estás negando. Estás renegando de Dios. Y como tú en toda tu vida no has querido acercarte a Dios, Dios piensa que es injusto que Él te obligue a estar permanentemente al lado de Él, alabándolo y bendiciéndolo, cuando tú en realidad no quieres saber nada de Dios. El infierno es la separación definitiva de Dios, hermano.
Ahí ya no vas a tener más misericordia, ni más amor, ni nada. Ahí lo único que vas a tener es sufrimiento. Y por supuesto, la muerte segunda es muchísimo peor que la primera. Amén. Ahora ya para terminar el libro de Esmirna, dice aquí, oremos para que el Señor nos libre de la prueba, si así te complace. Pero pidámosles también que Él prepare nuestros corazones de antemano, si su deseo es que tengamos que glorificarle con nuestra muerte. Si tenemos que ser fieles hasta la muerte, oremos para que el Señor nos dé esa fuerza para poder soportar. Y así, hermano, terminamos lo que es el libro de Esmirna. Ahora vamos al tema de Pérgamo. Quería terminarlo, pero creo que voy a tener que correr mucho y no me gusta dejar las cosas claras. A ver, hermano, alguien que me pueda leer Apocalipsis 2, del 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Aquí. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, perdón, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gracias, hermano. Pues bien, hermano, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes dice que tuvieron gran ambición de convertir a Pérgamo a la misma categoría de Atenas, y dice que en gran medida lo lograron. Entre sus muchos edificios dice que sobresalía la gran biblioteca que competía con la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría estaba en Egipto. Fue inaugurada por un rey llamado Ptolomeo, y dice que era una de las iglesias más grandes y que tenía más sabiduría, incluso la Septuaginta. Dice la tradición que fue escrita ahí en la iglesia de Alejandría, porque el rey Ptolomeo oyó hablar de la Biblia, y entonces él quería tener ese libro ahí en la biblioteca también. Y fueron contratados 72 judíos, escribas, para hacer la traducción al griego. Y entonces allí fue escrita la Septuaginta. Si me equivoco y alguien conoce otro dato, por favor que me lo diga. Entonces, esta biblioteca de Pérgamo dice que tenía 200.000 rollos de pergamino. De ahí procede el nombre de Pérgamo, porque el pergamino fue sustituido por los, ¿cómo se llama esto? A ver, que no me acuerdo el nombrecito. Por el papiro. Fue sustituido por el papiro, que era un tratamiento que se le hacía a las pieles de animales, y se dejaba solamente la dermis, según pude buscar algunos datos. Y entonces era más duradero y era más fácil para hacer los rollos. Ya después todo esto fue sustituido por el papel, que era menos costoso que aquello. Incluso el papiro
se extraía de unas hojas de sauce que se adquirían a la orilla del río Nilo. Entonces tenían que depender de la exportación de ese material. Y por eso tomaron el tema este de la piel, el proceso de la piel de animales, que era el pergamino. Entonces dice otro imponente edificio era el gran altar de Zeus, que dice que tenía 36 metros por 36 por 34 metros, casi más grande que un campo de fútbol. O bueno, no sé muy bien las medidas de un campo de fútbol, pero más. Como aquí siempre se hacen las comparaciones así. Un campo de pelota, sí, es el tamaño que tiene. Pero bueno, de fútbol no conozco muy a fondo las medidas. Entonces también allí fue erigido, el templo a Zeus fue erigido por Eumenes II, un rey de Pérgamo. Y se caracterizaba por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y varios murales. Aquí dice fiso, pero fiso es una especie de mural que se ponía en las paredes que era sobre la guerra de los gigantes y los dioses de la mitología griega. Al final todo eso fue trasladado a Berlín y se encuentra actualmente en un museo de Berlín. Y Pérgamo era el centro del culto al emperador también. Y en la época tan temprana como el año 29 a.C. ya contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto. Y a las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo que fue dedicado a Esculapio, que todos saben que hasta la época, hasta la actualidad, es representado por una serpiente. Ya sea en muchos hospitales y en algunas farmacias, se ve la serpiente enrollada. También esto nos recuerda a la serpiente que elevó Moisés en el desierto, que mi cálculo, mi suposición, es que esta gente para la medicina tomaron esto, ya que la Biblia dijo, Dios le dio la orden a Moisés de levantar la serpiente de bronce, porque ellos estaban siendo mordidos por la serpiente ardiente y muriendo, y le dijo Moisés él no quitó la serpiente, Dios no la quitó. Dios le dijo, no, dile, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que mire, que lo pique una serpiente y mire la serpiente de bronce, va a ser sanado. Y también, bueno, ahí nos habla de sanidad también, aunque pienso que no tiene que ver una cosa con la otra, pero puede ser que tengan relación. Entonces el símbolo ese de la serpiente de bronce también era algo que chocaba contra los cubanos, contra los cristianos, me equivoqué. Bueno, los cubanos cristianos. Algo que chocaba contra los cristianos debido a que ustedes saben que Satanás fue el que engañó a Eva en el jardín del Edén. ¿Y quién era Satanás? Dice que tomó forma de serpiente. Amén. Entonces la iglesia cristiana en Pérgamo no se nos dice nada de su fundación, pero nos remontamos al libro de los Hechos en 19:10, yo le voy a decir lo que dice, no es muy extenso, no tienen que buscarlo, pero donde nos dice que Pablo permaneció por 2 años en la iglesia de Éfeso. Estuvo con los de Éfeso 2 años. Y puede ser que de esta forma llegara la palabra a la región de Pérgamo. Ahora, el remitente de la carta, ¿qué nos dice? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Amén. Como el resto de las cartas, el Señor no se presenta con una descripción. Si leemos el primer capítulo del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que ahí el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Allí Juan dice, y vi que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora aquí dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, en este caso la frase usada es muy enfática con el original, refiriéndose a la primera expresión del capítulo 1. Como sabemos, la espada corta se divide y separa. En el libro de Apocalipsis, ¿qué nos dice la palabra? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Si me faltó algo, me perdonan. Pero eso es lo que dice. Esa es la espada aguda. La palabra de Dios no es una espada de metal. En aquellos tiempos eran rollos de pergamino. En estos momentos, gracias a Dios, tenemos el libro. Y bastantes ediciones que hay. Como sabemos, la espada corta divide y separa. Y el libro de Apocalipsis nos da una explicación muy clara de esto. Y en este contexto, el Señor iba a aplicarla a la iglesia. ¿Por qué motivo? Nos dice Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Lo que he podido averiguar de Antipas, que era pastor de la iglesia, y dice que sufrió martirio, que fue metido en un becerro de bronce, un toro de bronce, y se le fue dado candela por abajo. No fue ni quemado directamente, se fue achicharrando poco a poco. Así que, y Cristo lo cataloga como su testigo fiel. Y Cristo dice eso de testigo fiel lo dice de él mismo, que dice yo soy el testigo fiel, el que estuve muerto y vivió. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía dónde estaba la iglesia, dónde moraba, hermano. Nuestro Señor, Él conoce nuestra situación completa. Él conoce dónde estamos metidos. Él conoce si estamos sufriendo persecución, lo que estamos sufriendo, Él lo sabe todo. Porque Él camina dentro de las iglesias. Y dice que Él sabía que era un lugar especialmente difícil, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era que Satanás estaba allí personalmente, ni cosa por el estilo. Porque Satanás no es omnisciente, pero los demonios son cientos en las regiones celestes. Miles. Porque dice la tercera parte de los ángeles. Cuando Satanás fue destronado del cielo, se llevó la tercera parte de los ángeles. Nadie ha podido nunca saber qué cantidad de ángeles hay en el cielo, pero bueno, se supone que era una inmensa cantidad, que son los demonios que hoy operan a través de Satanás. Y Satanás estaba en aquella, no quiere decir que estaba en aquella ciudad, pero allí se había establecido el cetro de su poder. Tanto nuestro Señor como los creyentes también sabían que en Pérgamo eran muy conscientes de la realidad de guerra espiritual. Ellos estaban conscientes de la guerra espiritual que se estaba librando en aquel lugar. Hoy nosotros tenemos guerra espiritual y muchas veces estamos dormidos en laureles. No tenemos lucha contra sangre de carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios están operando en las regiones celestes. No los vemos, pero ahí están. ¿Y quién combate contra ellos? Los ángeles. Y nosotros tenemos que hacerle resistencia ¿a través de qué? De nuestras oraciones. Cuando nos hincamos de rodillas a orar al Señor, estamos librando una guerra espiritual, porque Satanás te está diciendo no te arrodilles, o levántate, ya está bueno, ya has orado bastante. Entonces es una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos que fortalecernos espiritualmente, hermano. Amén. El Señor, como dice, estaban conscientes de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás tiene que ver con el altar de Zeus, que se erguía allí en la Acrópolis, dominando la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, o sea, la serpiente esa de la medicina. Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era el centro del culto al emperador. Se sabe que los cristianos tuvieron bastantes problemas con eso, porque el emperador decía que él era el Señor, el Señor Dios. Augusto César, ¿qué quiere decir? Divino César.
Y ningún hombre es divino. Ninguno. Entonces, esta era la situación que tenían los cristianos y la situación que siguen teniendo los cristianos en el mundo, hermano. No nos vamos a ubicar en este sufrimiento de los cristianos en aquel lugar. Hoy los cristianos, sobre todo en Nigeria, en Somalia, en el Congo, en otros países de África, en casi todos los países árabes, están sufriendo serias persecuciones. Hace poco vi un video de una familia entera que fue enterrada viva. Ayer estuve mirando un video creo que fue en Siria. La madre es la que da el testimonio que sus 6 hijos fueron asesinados y que el pequeño Dios lo resucitó, según declara ella. Pero los cristianos están sufriendo mucho, hermano. Hay 50 países donde los cristianos no pueden manifestarse libremente. En China tengo entendido que tienen que, dicho por unas hermanitas de China que nos visitaban, aparte que yo lo había leído ya, que tienen que reunirse escondidas. Otro lugar es Corea del Norte, la India y todas las regiones árabes. Ni en el propio Israel los cristianos pueden andar libremente. Porque acuérdense que ahí está la mezquita de la Roca, que es de los musulmanes. La verdad que, bueno, fue porque cuando la ocupación musulmana la hicieron y ahí permanece. Y no le permiten a los cristianos ni acercarse por ahí. Entonces los cristianos siempre han sufrido, la iglesia de Cristo siempre ha sufrido persecución. Nunca hemos estado libres de la persecución, gracias a Dios por la situación que tenemos aquí en España, que aunque nos rechazan, y muchos hasta se disgustan, hasta ofendernos, pero bueno, gracias a Dios, hasta ahora la policía ni el gobierno se ha metido en eso. Aunque indirectamente nos golpean con la Agenda 2030, pero bueno. Y dice que no deja de sorprendernos una ciudad tan culta como aquella, que era el centro del saber y el conocimiento, fuera visto por el Señor como el trono de Satanás. Pero no debemos olvidarnos de una cosa muy fundamental, que la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Amén. Porque el mundo tiene una sabiduría que son sabios en su propia opinión. Y creyendo a ser sabios se hicieron necios. Y por eso rechazan al Dios que los creó y adoran a las criaturas antes que al Creador. Amén. Al fin y al cabo, los más de 200.000 pergaminos de la biblioteca solo habían conseguido llevarles a servir al mismo Satanás. Porque es la sabiduría del mundo, hermano. La sabiduría del mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Pero a pesar de sus dificultades, la iglesia de Pérgamo había retenido el nombre del Señor, no había negado su nombre y no había negado su fe. Entonces, aquí, por eso el Señor dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y ya le dije de la forma en que murió Antipa. Y el Señor lo reconoce, dice, mi testigo fiel, reconocido por Dios, mi testigo fiel. Eso me recuerda también a la galería de los hombres de fe, del capítulo 11 de Hebreo. Esa fe, cuando usted lee el capítulo 11, eso es lo que Dios estaba diciendo de aquellos fieles que habían incluso ofrendado su vida, pero no habían negado la fe. Entonces, en Apocalipsis 1:5, alguien que me lo busque, por favor. Amén. Aquí nos estamos dando cuenta que Cristo él mismo se está llamando Jesucristo, el testigo fiel. Y en Apocalipsis 3:14, en el mensaje a la Odisea, que dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, dice esto. O sea,
que vaya, es una cuestión de la grandeza que tenía Antipas, de la fidelidad de Antipas, cuando Cristo le da un título que se lo daba él mismo. Amén. Entonces aquí Cristo reprende a su iglesia. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuántos conocen aquí la doctrina de Balaam? Levanten la mano los que conocen la doctrina de Balaam. Muy poquito, hermanos, hay que leer más la palabra de Dios. Porque aquí viene una relación que estaba sucediendo en esa iglesia, pero tenía que ver con otra cosa que había sucedido ya antes en el Antiguo Testamento. Entonces eso lo tenemos en los versículos, en el Antiguo Testamento, en los versículos de número 22 y 24. Se lo voy a decir a grandes rasgos. El problema es que Balac, cuando vio al pueblo de Israel que se presentó, que dice que era innumerable, y acampó en el desierto delante de la tierra de Acab, no, de Balac, discúlpeme. De Balac, él mandó a buscar a un falso profeta, a Balaam, para que maldijera al pueblo de Dios. Todos conocen cuando la burra le habló a Balaam, ¿no? Yo creo que eso sí lo conocen, porque eso es bastante mencionado. Porque la burra veía el ángel de Jehová, pero él no lo veía. Una burra lo vio, y sin embargo Balaam no lo vio. Pero bueno, fue reprendido por Dios, y le dijo, tú vas a decir lo que yo te diga. Y cuando lo presentó allí, tres veces presentaron sacrificio, y Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo bendecido por Dios. Cuando tú eres bendecido por Dios, nadie te puede maldecir. Así que no crean en espiritismo, ni en brujería, ni en santería, ni en nada de eso. Eso no tiene ningún poder sobre ningún cristiano. Y entonces, Balaam se fue triste porque veía que no había podido tomar las riquezas que le habían prometido. Pero sí dejó una instrucción a Balac. Y es la que vemos ahí en esos capítulos 22 y 24. Porque él le dejó una lucha directa contra ellos, no vas a vencer. Pero mira, puedes mandar a tus chicas allí que están bastante bonitas, bastante hermosas. Mándalas allí, que ellos están agobiados ahora en el desierto y ellos estaban relajados, tranquilos. Y cuando vieron a aquellas bellas mujeres en medio del desierto, imagínense, comenzaron a unirse con ellas, comenzaron a celebrar fiestas con ellas, comenzaron a adorar ídolos con ellas y a mezclarse con ellas y a tener relaciones sexuales con ellas. Entonces no le hicieron caso a lo que decía Moisés, porque seguro que decían, este es un viejo, este no sabe las pasiones que tenemos los jóvenes. Pero bueno, dice que la ira de Dios se encendió contra ellos. Y Dios mandó ahorcar a los príncipes, allí delante de todo el mundo. Los mandó ahorcar y dice que ese día murieron 23,000. Dios mató a 23,000 y la mortandad paró porque Fines, un hijo de Eleazar, o sea, un nieto de Aarón, tomó una lanza y porque fue un descaro muy grande, porque hubo uno de ellos que pasó por ahí cerca del tabernáculo con una manianita para meterla en su tienda. Y dice que Fines lo atravesó con su lanza a los dos por el vientre. Y dice que ahí fue que paró la mortandad de Dios, la mortandad que Dios había desatado sobre el pueblo. Esto es muy importante saberlo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí, en esta iglesia que estamos analizando, a ver dónde está. Sí. Comenzaron a surgir estas cosas, porque ahí se celebraban fiestas paganas.
Y entonces muchos de los cristianos que estaban dentro de la iglesia decían que tenían que relacionarse con esos individuos. Y cuando iban a esas fiestas paganas comían de los sacrificados a los ídolos. Igual que los israelitas en aquel momento, cuando iban a la fiesta hacían lo mismo. Entonces, Dios los reprende porque mantenían la doctrina de Balac, de Balán, que enseñó a Balac a poner tropiezos al pueblo de Dios. Y hoy en el mundo tenemos muchos tropiezos, hermanos. Y si no estamos firmes en la fe, vamos a caer. Por eso la palabra dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. Amén. Entonces, también dice que hacían un razonamiento, que tenían que acercarse a los demás para poderle predicar el evangelio. Mira, hermano, usted no se tiene que acercar a ninguna fiesta pagana. Usted no tiene que acercarse a ningún borracho en un bar para predicarle el evangelio. En primera, que el borracho no te va a prestar atención. Tenemos 20 lugares donde poder predicar el evangelio. En la parada del autobús, en la parada del metro, en 20 lugares. No tenemos que mezclarnos con ellos para nada. Y ellos se estaban mezclando, por eso es que el Señor los censura. Entonces, ese era el razonamiento que ellos tenían. Entonces, estas consecuencias de la persecución y eso trajeron otra cosa más desagradable que ha constituido a que la iglesia se mezcle más con el mundo, que fue cuando el emperador Constantino promulgó en el edicto de Milán la liberación, que todos podían ser libres. Acabó la persecución a los cristianos, pero bueno, en la próxima clase vamos a ver cómo sucedió esto y en cuánto perjudicó esto a la iglesia, porque la iglesia no se debe inmiscuir en problemas políticos, hermano. La iglesia debe inmiscuirse solamente en la política de Cristo y para de contar. Amén. Bueno, vamos a orar, hermano, vamos a dejarlo aquí. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tú reinas. Gracias, Padre, porque has permitido que yo pueda exponer este estudio aquí, Señor. Solo te pido que estas palabras hayan grabado en el corazón de mis hermanos y que entiendan y comprendan cómo debe comportarse un cristiano frente a las doctrinas del mundo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté encendiendo el fuego en nuestros corazones y nos dé la sabiduría y el discernimiento. Y sobre todo, preparas nuestros corazones para tomar hoy la Santa Cena, Señor, para que la tomemos con dignidad y no indignamente. Que discernamos el cuerpo del Señor y que todo lo hagamos con orden, como a ti te gusta, Señor. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.